Muy buenas, sindálicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? La verdad que otro vídeo más aquí con Álvaro Moya, ¿qué tal, Álvaro? ¿Qué pasa, Diego? Muy bien. Pues vamos a hablar de un delantero que nos ha sorprendido y nos ha callado la boca un poco, ¿no? Como es Miguel de la Fuente. Pues sí, porque vino aquí a Almería siendo un delantero con muy bajas expectativas y al final la está cumpliendo todas. Y no por sus goles, porque lleva dos, sino por su entrega y por su pasión por el escudo y por la camiseta, que se está viendo reflejada en los partidos. Y la verdad que es como justo hablaba con Pablo. Yo creo que a Miguel de la Fuente no le hace falta marcar goles para ser querido en Almería. Y es totalmente cierto. Totalmente, ya que, bueno, vamos a recalcar un poco cómo vino, ¿no? Miguel de la Fuente vino en el mercado invernal y vino de aquella manera que tenía un pique con la afición de la Unión Deportiva Almería. Sí, bueno, ese gol polémico de penalti en Copa del Rey el año pasado que mandó a callar la grada porque, bueno, aquí obviamente cuando un rival tira un penalti todo el mundo le silba y él pues nada, pues lo coló y empezó a silbarla a todo el estadio, pero bueno, ya que cuando llegó lo primero que hizo fue pedir perdón, que son cosas del fútbol y que ahora era un jugador muy caliente y se está viendo también aquí en Almería y bueno, yo creo que eso ya está más que olvidado y se está viendo la entrega y la pasión que le pone al escudo Miguel de la Fuente. Totalmente. Ese gesto, ¿no? Ese gesto que hizo al marcar también o al finalizar el partido que sentó muy mal a la afición. Pero que eso lo hablamos con Jordi Folqué, creo que recordar que digo, hostia, ¿esto cómo se va a saldar? Y se va a saldar con buenas actuaciones como es la que está haciendo, creo yo. Sí, pues como te he dicho antes, yo creo que no le hace falta marcar goles para ser querido y para jugar bien, porque Miguel de la Fuente, un delantero, salvando las distancias, no, que a mí me recuerda mucho a Luis Suárez, sino porque pelea mucho los balones, es un tipo que usa muy bien su físico y que nos está dando mucha alegría y por cómo pelea el balón, la verdad que es un delantero de garra y ya si le entran los goles que poco a poco le van entrando, para mí yo creo que puede ser una compra obligatoria de cara a la temporada que viene. Pues mira, Álvaro, vamos a hacer un repaso de cómo acaba Miguel de la Fuente de la Unión Deportiva Almería, ya que recuerdo que esta temporada faltaba un 9, se esperaba que Talis tirara más del carro, pero tenía que ir adaptándose lógicamente que venía de una liga como era de Brasil. Y Mm. finalmente echamos en falta ese 9, ¿no? Porque se ponía Leo Batistao, a priori al principio pensábamos que Soko iba a cubrir esa baja, pero se ve que pues no tuvo ese protagonismo, no era su posición. Y al final llegamos al mercado de invierno, pues eso, que necesitábamos un 9. Sí, es lo que dijo Rubio, él quería un delantero de rendimiento inmediato y efectivamente pues Miguel de la Fuente era uno de los más llamativos de los que está cumpliendo las expectativas porque Tali es un delantero a futuro que bueno, no se está terminando de adaptar pero tampoco lo está haciendo del todo mal y Patrick Soko realmente no es un delantero puro, es un banda o un media, no media punta sino como un segundo delantero que le vendría bien jugar, por ejemplo, con Miguel de la Fuente, un delantero que le pelee los balones y se la dé a él. Y el otro día, hablando de Soko también, los minutos de Albacete en banda, yo creo que fueron los mejores minutos de Soko en toda la temporada. Y es realmente donde yo creo que debe de jugar el camerunés. Totalmente, totalmente de acuerdo, pero es eso. Miguel de la Fuente, otra cosa que iba a decir, no es un descubrimiento, o sea, un jugador que ya, ya lo conocíamos, un jugador también que no tiene una gran experiencia en primera división, pero sí que ha estado en primera división con el Leganés. Un delantero que para mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho porque viene del Leganés, pero no viene jugando titular, creo, viene de suplente, va como a trancas y barrancas que no confiaban mucho en él allí. Miguel de la Fuente es una pieza clave en el ascenso del Leganés hace par de temporadas, en 2023 o 2024, no recuerdo bien. Un delantero que creo que llega a la cifra cercana a los 15, 16 goles. Y bueno, cierto que el año pasado no tuvo mucho protagonismo en la primera división y esta temporada, sumando los goles entre el Leganés y el Almería, suma 4 goles. Así que no es como dicen, no es un descubrimiento, un delantero veterano adaptado a la categoría, que ya pues eso es lo que pedía Rubí, como te he dicho, un delantero que conociera bien la categoría y que nada más llegar a Almería te rindiera como lo está haciendo Miguel. Te he de ser sincero, yo creo que nadie esperaba que Miguel de la Fuente rindiera como hasta ahora, ¿eh? Tampoco porque sabemos, lo conocemos más o menos, pero tampoco creíamos que iba a ser un delantero así. No, sinceramente, yo pensaba que no iba a ser un delantero fijo en el equipo, ¿no? Pero bueno, es lo que. Yo saco mi teoría, que es la que no sé si será verídica o no, pero yo creo que Miguel viene aquí 6 meses, se dejará la piel porque yo creo que prefiere jugar, obviamente,
en el Almería, pero por el simple hecho de que es un club en el que ahora mismo está peleando por subir a Primera División y no está en el Leganés, que es un club que ahora mismo pues, no está cumpliendo todas las expectativas que se veían, se esperaban de él. Y así yo creo que más que por esa razón, yo creo que Miguel de la Fuente se está dejando la piel, está luchando como el que más para que el Almería se fije en él y lo tenga en cuenta, ¿no? Para la plantilla de la temporada que viene y cuente con él para que sea una pieza importante estando en primera o estando en segunda. Sí, luego te preguntaré si tú lo ficharías o no, pero vamos a proceder al fichaje. Eso, la Unión Deportiva cede, o sea, consigue la cesión con una opción a compra no obligatoria. Creo que es obligatoria si asciende a Primera División, pero no es obligatoria. Se guarda 1,5 millones, que para mí, por lo que está rindiendo de la fuente, yo por 1,5 millones, se ascienda o no, me lo quedaba. No sé si opinan lo mismo. Yo creo que sí, yo me lo quedaba, pero a lo mejor buscaría, sí que verá otro perfil de delantero para la primera división, porque la primera y la segunda división es totalmente distinta, ¿no? Y yo creo que ya en primera sí te hace falta más goles y buscaría un killer, lo que viene siendo un killer para la primera división, pero tener a Miguel en el banquillo sería una muy buena opción y tener a un jugador como Miguel en el banquillo te entra solo, porque es que prácticamente es un refuerzo muy necesario, donde te va a dar frescura, te va a aportar ofensivamente, como ya te he dicho, lucha, carácter, lo que viene siendo dejársela ver por el equipo, y es algo que todos los equipos necesitan, y Miguel de la Fuente es un 10 en eso. Sí, luego ampliaremos más detalles si eso, ya me has dicho, te iba a decir, luego me dirás si te lo quedarías o no, luego ya entraremos más en detalle en eso, pero llega Almería, llegamos un tanto diciendo, vaya mierda, con respeto, vaya mierda de fichaje, hostia, no nos esperábamos este fichaje, esperábamos un delantero, pues yo qué sé, con más categoría a lo mejor, estábamos esperando, Sí. bueno, o acostumbrados que esos nueve en la Unión Deportiva Almería suelen funcionar. No estamos diciendo que ahora no esté funcionando Miguel de la Fuente, pero esperábamos un 9 a lo mejor con más nombre. Sí, ¿no? Un delantero que, como tú dices, con más repercusión y con más nombre. Pero al fin y al cabo, el fútbol va de hombres y no de nombres, ¿no? Y yo creo que Miguel está callando muchas bocas. Está volviendo, yo creo que a disfrutar del fútbol aquí en Almería, pues se nota, ¿no? Es que se nota. Y también se nota por las redes sociales, porque está muy implicado con el equipo, sube todos los días fotos a X, a Instagram, no sé si eso será parte, pero yo creo que sí, está muy involucrado con el club, tiene muchas ganas de triunfar aquí, creo yo, de los 5 meses, 4 que le quedan aquí en Almería, si no son más. Y es como te digo, yo creo que está cumpliendo todas las expectativas y en mi opinión yo lo veía un fichaje, pues uno más, ¿no? Un delantero sin más, pero totalmente me está callando la boca y está cumpliendo como el que más. Yo creo que es un delantero muy trabajador, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Eh, Se gana la confianza de Rubi, aparte de que no hay muchos nueves en el equipo, pues se la gana uno de ellos porque es un delantero aguerrido, con mucha lucha, que no tiene gol, entre comillas, pero provoca el gol también, porque cómo muerde, cómo presiona, cómo fuerza a la defensa que falle. Pero no es tampoco un delantero, al ser un delantero corpulento y con mucha fuerza, no es excesivamente corpulento, eh, se maneja muy bien con los pies, porque vemos a muchos delanteros que son muy toscos, muy corpulentos, pero luego con los pies son una me reír. Pues sí, bueno, sin irte más lejos, yo creo que el claro ejemplo es Marsadín, ¿no? Que Sí. delantero que lo que es la técnica no la llevaba muy bien, pero se llevaba los rebotes y te hacía un gol muy fácil. Pero el caso de Miguel, sí, técnicamente yo creo que es un delantero muy, 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 muy bien valorado, ¿no? O sea, muy, muy notable. Y a mí, cuando me hablas de Miguel de la Fuente, se me viene algo a la cabeza de la Andorra, ¿no? Que prácticamente lo hace él solo, un balón al espacio para él, le gana la disputa al central y genera un gol de la nada. Eso es Miguel de la Fuente. Te preguntan qué Miguel de la Fuente le pone ese gol y es increíble porque el esfuerzo está muy implicado con el equipo y es sinceramente a mí lo que más me gusta y lo que yo creo que la Almería debe fijarse para ficharlo el año que viene. Ojo, que lo mismo el año que viene, si se ficha, pues pega un bajón y Miguel de la Fuente no es el mismo. Todo puede pasar.
Claro, eso es lo que te quería también decir. A lo mejor está motivado porque se quiere quedar en Almería, está ahora a tope porque quiere, aparte de cumplir el objetivo, que veremos a ver si se cumple o no, quiere también a lo mejor que diga, hostia, estoy a gusto en Almería tal, voy a esforzarme al máximo para que me fichen, luego a lo mejor es como, bueno, ya estoy en el equipo. No digo que se relaje excesivamente, pero ya no está en la misma perspectiva. Claro, o sea, es que puede pasar de todo, ¿no? Ojalá que no sea así si se queda. Pero bueno, si se acaba pasando y Miguel da un rendimiento bastante top, pues oye, yo creo que hay delantero para varios años, porque yo pensaba que era más veterano y más viejo, pero tiene 27 años nomás, ¿eh? O sea, yo creo que 4 o 5 años o más en la élite le quedan y yo creo que todavía le quedan goles por marcar aquí en la Unión Deportiva Almería. Y si finalmente se acaba quedando, quién sabe, Luis Suárez llegó aquí su primer año y no se hinchó a colar goles. No, Y es un perfil yo creo que bastante parecido a Luis Suárez. Quién sabe que si finalmente se queda el año que viene, oye, pues da un giro de 360 y estando a lo mejor en segunda puede ser el Pichichi y estando en primera a lo mejor te marca 10 goles. Es que el fútbol a veces es tan impredecible que es como te digo, o sea, puede pasar de todo. sí, estábamos hablando de eso, sobre todo el tema, pues eso, que le faltaba confianza al futbolista. A lo mejor aquí en Almería se está sintiendo más futbolista, está teniendo más continuidad y a lo mejor eso, pues este año lo tiene como, no aprendizaje, pero como rodaje y a lo mejor el año que viene es cuando explota, que puede marcar a lo mejor más goles, no sé, puede aportar más de cara a portería. Claro, se ve con más confianza en él mismo, su cara, su puntería de cara a puerta lo mismo cambia, es que pueden pasar muchas cosas. Ojalá y sea así, yo como te digo, yo lo ficharía. Bueno, también como acaba la temporada depende, porque pueden pasar también, como te digo, muchas cosas. Pero yo en principio sí lo ficharía y quién sabe, a lo mejor no, no te sabría decir al 100% si aportar todo a él o traer a otro refuerzo, que yo creo que eso va a ser lo más lógico, traer a otro delantero de nombre si está en primera división y poner a Miguel de la Fuente en el banquillo y confiar a lo mejor en otro delantero y ser un 50-50. Pero es como te digo, lo mismo Miguel de la Fuente a partir de ahora empieza a colar goles y el año que viene se hace un fijo en el Almería indiscutible. Te iba a hacer la pregunta que yo creo que queda más que clara. ¿Miguel de la Fuente es un delantero destinado para la Unión Deportiva Almería? Pues Diego, yo creo que sí, se está viendo y yo creo que ahora mismo merece una segunda oportunidad de la Unión Deportiva Almería en calidad de venta, ¿no? O sea, es decir, que el club lo compre y que se revalorice, porque yo creo que ahora mismo, es que no sé su valor de mercado, pero no creo que esté tan alto. Y la especialidad que tiene la Unión Deportiva Almería en sacar delanteros es tan alta y a un nivel excepcional. Y quién sabe, lo mismo si se queda un añito más y marca, como te he dicho, a lo mejor entre la cifra de 10 y 15 goles, el Almería yo creo que puede sacar algunos millones por el delantero. Ya para finalizar me ha hecho gracia, bueno, me ha llamado la atención lo que decías, ¿no? Si sube a primera división, yo lo ficharía, pero traería un delantero más. Pero ojo, que está también Talis. ¿Qué pasaría? Nos vamos a avanzar, ¿eh? Esto ya es hipotético y es tu opinión. Pero ¿cómo verías tú a lo mejor fichar a De La Fuente, Talis y traer otro más? ¿Pueden ser compatibles tres delanteros si se asciende a primera división? Sí, yo creo que sí, pero más que nada también porque la temporada es muy larga. La temporada es muy larga y puede haber mucho imprevisto y mucho altibajo y yo creo que lo mejor es tener muy buen fondo de banquillo. Teniendo tres delanteros, teniendo tres centrocampistas, no debes de tener más, tres laterales, cinco centrales, lo vería muy bien e incluso lo vería pique sano entre esos propios tres delanteros para intentar ganarse el puesto y dar un rendimiento espectacular. Y eso yo creo que también acaba siendo en parte bueno, porque pues, puede salir bien o puede salir mal, pero yo sí traía otro delantero independientemente que esté Miguel o no. Y ya Tali, pues veremos también su rendimiento o lo que sale con el brasileño, que es que también es otra historia aparte. Pues nada, veremos a ver qué va a pasar con el futuro de Miguel de la Fuente. Y nada, para eso estamos, para informar. Así que nada, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Álvaro. A Eh, ti siempre, Diego. un abrazo y nada, si os gustan estos vídeos, queréis apoyar, pues nada, seguirnos, darnos un like y ya está. Sobre todo eso, que nos veáis y que os estemos entreteniendo.